Sejam todos muito bem-vindos a esse painel, um painel que eu gosto muito e no momento que nós montamos a ideia de ter essa conversa, eu pude pensar em algumas pessoas para trazer aqui para dividir essa ideia comigo. E esse é um painel onde o FastBuilt traz para vocês um tema que hoje é um tema muito atual, é falar sobre PropTechs. É falar sobre como a tecnologia tem mudado a cadeia produtiva, o setor imobiliário, e como a tecnologia tem rompido paradigmas quando nós olhamos para todos os principais atores desse setor. Hoje, eu tenho o prazer, então, de receber aqui dois amigos, Argentina e Colômbia. Argentina, Rubem Fratini, Colômbia, Andrés Leal. Prazer em tê-los aqui comigo. Um gusto tenerte acá, mis amigos. E, pues, hablaremos acá em portunhol, espanhol, português, porque sabes que há pessoas de todos os cantos de América Latina que nos acompanham agora, ¿sí? Andrés, um gusto tenerte acá. E empiezo hablando contigo acerca de como está Colômbia neste cenário imobiliário e quais são as novidades que traem de tu país para acá. Gustavo, hola Rubén, es un placer poder compartir esta experiencia donde estamos conversando sobre tecnología, sobre innovación en toda la industria de la construcción y el sector del real estate. Y es un placer para mí poder hoy compartir con ustedes lo que hemos venido trabajando en Colombia, principalmente como un ecosistema digital. Y la historia se remonta principalmente, Gustavo, a que en Colombia hace 3 años comenzamos 2 personas, Alexis Reich, un francés, curiosamente no un colombiano, sino un francés. Comenzamos una comunidad de personas y de empresas y de innovadores que creen en la tecnología y creen en la innovación. Y empezamos a crear una comunidad en Colombia hace 3 años. Y hoy me siento muy orgulloso de contar que hoy somos el primer ecosistema digital de Real Estate Tech o PropTech en América Latina, donde hoy somos más de 50 empresas agremiadas que están unidas trabajando por el ecosistema digital, por el ecosistema de tecnología, donde involucramos a la industria, involucramos a los corporates, involucramos también a los emprendedores en Colombia. Y empezamos con 10 empresas, hoy ya tenemos algunas de estas compañías o startups PropTech que se han fondeado por Venture Capital en los Estados Unidos. Tenemos el caso de La House, tenemos el caso de Abby, que es un iBuyer. Después entraremos en detalles, pero ya hay algunas compañías que están fondeándose en Colombia. Y a diferencia de Brasil, que ustedes tienen un mercado enorme también de tecnología, creemos que en Colombia es un buen ejemplo para México, para Chile, para Perú, para Venezuela, de cómo los ecosistemas digitales son la base principal o ese camino que necesitan tener las startups de tecnología para empezar a comunicarse y tener conversaciones mucho más fuertes, unas conversaciones mucho más robustas, unas conversaciones mucho más interesantes sobre temas como regulación, temas como la educación, que es fundamental en esta industria PropTech. Y lo tercero es crear una comunidad y un ecosistema que involucre a todos los actores, a todos los stakeholders que participan en el real estate y empiecen ese proceso de la innovación y la tecnología. Entonces, creo que vamos por buen camino, somos un gran ejemplo para América Latina. Brasil también tiene un enorme potencial para ser el ecosistema más grande de América Latina, incluyendo con Centroamérica, y creo que los emprendedores tienen que unirse a trabajar de manera colaborativa con la industria. Creo que los emprendedores tienen que comenzar a trabajar de manera colaborativa también con el gobierno, pero la única manera de hacerlo va a ser uniéndonos, trabajando por el futuro de los países, por el futuro de las ciudades, por el futuro de las comunidades, y dejar a un lado lo que nos han enseñado, dejar a un lado el pasado, dejar a un lado las filosofías, dejar a un lado el pasado, ¿no? El pasado de esta industria, que es un pasado bastante, como yo lo llamo, Gustavo, cavernícola o dinosaurio. Sí. Pero este es el futuro de la industria del real estate y vino para quedarse. E me parece que Colômbia, se me permite, Andrés, vou falar em português agora, sim? Me parece que, pelo relato de Andrés, Colômbia está hoje muito mais organizada
criou-se uma associação, está se criando uma união de empresas, não, Andrés? Uma união de empresas que estão colaborando com o desenvolvimento, desarrollamento do mercado, sim? E para quem não conhece Rubem Fratini, que está na Argentina, Rubem é um amigo de longa data, nós já convivemos há bastante tempo, conversamos muito, não, Rubens? Falamos sobre tudo que se passa em Argentina, Brasil, não solamente em futebol, pero em la construção civil e outras cositas mais, não? E o Rubem, eu já tive um contato anterior com o Rubem para pensarmos o desenvolvimento do setor PropTech no Brasil. Rubem já veio a São Paulo algumas vezes, conversamos muito sobre, tentamos entender como funciona as questões PropTechs aqui. Como o André colocou, o Brasil é o maior país da América Latina, porém, eu acredito que nós temos dentro do Brasil muitos Brasis, né, muitos países chamados Brasil, por conta da regionalidade do Brasil. E é muito difícil, Rubem, quando se analisa o que passa em Brasil com as questões PropTech, porque estamos acá em Santa Catarina, ao sul, e as ferramentas, as condições para trabalhar são muito mais favoráveis do que se encontra no nordeste do Brasil. Como está a Argentina e como está o desenvolvimento das questões PropTech em Argentina? Bom, Gustavo, muito prazer. Primeiramente, eu tive algumas aulas de português, então eu vou tentar falar um portunhol. Eu acho que não seja ruim, mas estou muito agradecido de ter a oportunidade de tentar indicar algumas questões e comparações sobre o que acontece no mercado. Principalmente, eu acho importante que a gente que está escutando saiba que eu estou trabalhando agora como diretor de uma companhia de real estate do México. Nós estamos trabalhando muito forte com uma incorporadora, uma das 10 mais incorporadas grandes que tem em México. E a perspectiva que eu tenho, o mercado está muito misturada. E o porquê está muito misturada? Ainda de que eu moro na Argentina, eu tive a oportunidade de ser o co-founder de um evento que tem relacionamento muito forte com tudo o PropTech da Latinoamérica. Eu conheci Andrés justamente na Colômbia, fazendo o capítulo de PropTech Latam Summit, um evento que tem 4 anos agora. E a experiência que eu tive sobre o mercado foi muito mais complexa, porque eu conheci o que acontece no Chile, que foi ainda os pioneiros que tive o Latinoamérica sobre PropTech. Imagina que em Brasil, antes de estar falando de PropTech, todo mundo falava de Construtech. E uma coisa que sempre falava com Gustavo era justamente isso, não? Porque o Brasil, que é um mercado tão grande, começou falando a Construtech, porque principalmente a maior dinheiro vinha de agente da construção civil, das incorporadoras, e eu acho que isso marcou muito a evolução do mercado. Recentemente, o Brasil tive o Quinto Andar, Lofty, companhias muito mais PropTech, que marcaram um pouco o caminho. E o resto da Latinoamérica, em comparação com o Brasil, está muito mais deitado, está muito mais longe, perdão, desculpa. Tem alguns problemas que passam principalmente por a falta de dinheiro, e que o pensamento dos corporate venture basicamente não está muito focado em entender que o PropTech, eu vou falar em espanhol e Gustavo, se lo puedes traducir, es un negocio de deal flow, no es un negocio de un unicornio o de una compañía que va a crecer en 3, 5 años. Entonces, yo acho que Argentina, en particular, que é a sua pergunta, Gustavo, recentemente tem algumas empresas que estão tentando fazer um projeto sério, muito formal sobre o PropTech. Tem um acompanhamento muito forte na Câmara da Construção Argentina, o nome é Camarco. Na Colômbia tem uma associação de construção civil como Camacol muito forte. Em México não tem uma associação civil
que fomente muito a tecnologia, ainda de venture capital como Cemex. E, em geral, acho que Brasil, e principalmente o sul do Brasil, os Estados Bandeirantes, tem uma fortaleza muito forte, tem uma cercanía muito importante com a Argentina, o mercado do Uruguai, um mercado muito pequeno, o mercado de Paraguai, ainda um mercado mais pequeno todavía que o Uruguai, incrivelmente, e a Argentina tem muita capacidade tecnológica, tem as variáveis, os problemas econômicos que tem na Argentina, tem muito fluxo de ciclos econômicos. Ainda disso, nós estamos encontrando muita capacidade de jovens que estão tentando fazer umas startups interessantes. E uma coisa que gostaria de marcar, Gustavo, eu estou a visión latinoamericana que eu tenho, en particular, por estar trabajando en México, por recorrer todo Latinoamérica y morar en Argentina, eu veo una segmentación, una división muy fuerte. Yo acho que os países de Sudamérica, principalmente Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, têm um movimento muito mais tranquilo. A faixa da região andina, Chile, Peru, na Colômbia, tem um movimento muito mais forte, tem um acompanhamento muito mais legal do governo. E depois está Brasil. Brasil é outro mundo, é outro animal, tem uma fortaleza muito forte. E muito mais lento, todavia, vem México, mas tem muita atenção, porque o México é 4 vezes na Colômbia, 10 vezes Chile, e tem um poderio econômico muito forte porque está perto nos Estados Unidos. E principalmente o investimento americano olha com muita atenção o que acontece em México. Claro. Por isso, Orange é uma companhia que está tentando estar chegando muito mais cerca dos americanos, e nós queremos que os mercados que têm mais poderio ou que têm maior perspectiva de crescimento perto do tempo são México e Brasil por volumen, principalmente por volumen. Después hay mucha capacidad de jóvenes colombianos, conozco muy bien a Andrés, conozco muchos jóvenes de la Colombia con mucho ímpetu, con muchas ideas. Yo acho que toda Latinoamérica tiene una gran posibilidad, mas una pena que Sudamérica, excepto Brasil, esté muy atrasado. Concordo com você, Rubem. Concordo com você, Rubem, quando você diz por conta desse retraso, né, esse atraso que vivemos aqui. Mas eu quero pegar algo que o Andrés falou, algo muito particular, que é a questão governamental. O governo, Andrés, apoia todas as iniciativas PropTech, ou pelo menos ele está junto de todas as iniciativas PropTech em Colômbia. Procura entender, procura compreender o que se passa em Colômbia. A minha pergunta agora para vocês dois, já arrancando com o Andrés, quais foram os principais desafios encontrados para pensar o ecossistema PropTech? E digo mais, no Brasil, nós temos alguns problemas, Andrés, por conta dos profissionais de venda imobiliária que ainda não aceitam a tecnologia como parte do seu trabalho. Qual foi o principal desafio enfrentado por vocês aí para fazer o desenvolvimento das questões PropTech Colômbia e depois, Rubem, na sequência, Argentina e a tua visão mais apurada, Rubem, do que está na México e, enfim, aqueles lugares que você já passou com o evento PropTech Latam, que eu tive a oportunidade de estar presente e entender o que acontece com a América Latina de fato. Andrés, desafios e como os profissionais que estão no seu mercado entendem essa mudança desse cenário de negócios imobiliários. Gracias, Gustavo. El principal desafío que tiene la industria del real estate, desde México hasta Chile, desde Brasil hasta Perú y en el mundo, es principalmente el talento y la educación. Ese es el principal reto que tenemos en los próximos años. Primero tenemos que educar a la industria, tenemos que hablar de industria 4.0, Gustavo, tenemos que aprender cuáles son estas tecnologías y las conversaciones que nosotros tenemos con los corporates o con los developers en Colombia y en América Latina es
aprendan cuáles son estas tecnologías. No queremos que sean expertos, pero que reconozcan y aprendan cuáles son las tecnologías de la industria 4.0 para que le abran camino a las startups. Entonces, el primer reto y el primer desafío para la industria, Gustavo, es la educación. Sí. Y cuando hablamos también de la educación y el talento, tenemos que retomar también a las personas o a los estudiantes que están estudiando ingeniería civil o arquitectura, que no conocen nada de este mundo PropTech, que no conocen nada del mundo ConTech, que no conocen de FinTech. Entonces, vamos a tener un problema no solo los corporativos, las industrias, las startups de talento, porque vamos a necesitar ese talento que viene detrás para involucrarnos en nuestros negocios. Y yo creo que allí juega un papel muy importante la academia, las universidades juegan un papel muy importante en empezar a adoptar y cambiar sus cursos, donde se empieza a hablar sobre innovación en infraestructura, innovación en la construcción, innovación en la gestión de activos, tecnologías que están transformando ya la industria, pero hoy nadie sabe de eso. Entonces, el principal desafío es la educación. ¿Y tú crees que es posible cambiar eso? ¿Tú crees que es posible? Gustavo, yo creo que este es un trabajo enorme que tenemos todos los CEOs, todos los equipos de las startups, los que están trabajando ya con la industria, con los corporates, con los developers, con los fondos de inversión que ya están trabajando en tecnología. Tenemos que seguir evangelizando con la industria sobre industria 4.0. Tenemos que abrir estos espacios como este de Build Experience, donde debemos hablar de que sobre estos temas que nos involucran a todos. Yo creo que ese es el camino fundamental. Así creamos también Colombia PropTech con la sólida de que la educación debe ser el pilar fundamental para el cambio de la industria del real estate. Y yo creo que cada uno tiene que ser un facilitador, cada uno de nosotros debe ser un evangelizador. Creo que todo lo estamos haciendo, Rubén lo está haciendo en Argentina, en México, tú lo estás haciendo en Brasil, algunos en México. Todos somos actores de cambio, pero tenemos que hacerlo todos los días. Seguir hablando de esto es muy importante y también con las generaciones que vienen detrás de nosotros. El segundo desafío claramente que tiene la industria es la regulación. Hoy hay una enorme cantidad de startups en Argentina, en Brasil, inclusive algunas en México y en Colombia, que han tenido una barrera enorme con la regulación. Por ejemplo, empresas que están trabajando en crowdfunding, empresas que están trabajando en blockchain, han tenido una barrera de regulación y terminan yéndose con sus negocios a Estados Unidos o a Europa, donde tienen unas mejores puertas, unos mejores caminos para poder desarrollar su modelo de negocio. Entonces, hay un trabajo enorme que Haití tiene que hacer cada país, México, Brasil. En el caso de Brasil tiene un ejemplo muy importante, que es las 3 asociaciones que tiene FinTech en Brasil. Brasil tiene 3 asociaciones FinTech que de alguna manera deberían unirse para empezar a trabajar en procesos de regulación. El caso de Nubank es un caso ejemplar de cómo una startup es capaz de mover la regulación en Brasil para desarrollar un neobanco. Entonces yo creo que los países en América Latina tienen que formar esos ecosistemas digitales para empezar a trabajar y a conversar con los gobiernos en temas muy importantes de regulación, de los datos, de cómo se van a manejar los datos dentro de estas empresas de tecnología y cómo se va a manejar la seguridad de esos datos que muchas startups ya están colectando hoy. Perfeito, perfeito. Rubem, tua impressão sobre isso que o Andrés acabou de falar e que eu perguntei anteriormente para você. Os desafios que você encontrou ao longo do tempo, em todos os lugares que você passou e principalmente o teu olhar para as questões PropTechs aqui no Brasil, porque você já esteve aqui algumas vezes e nós dois nos assustamos com tudo, né? Como eu coloquei anteriormente, nós dois nos assustamos com o que vimos acontecendo no Brasil. Sí, pero Gustavo, agora voy a falar en español, ¿Sí? muito editado, porque acho muito importante complementar o que fala Andrés, e eu acho que hay una perspectiva, o hay dos perspectivas que no estamos considerando fuertemente. Andrés hablaba de la educación, estoy absolutamente de acuerdo.
Latinoamérica tiene un problema de educación. Nosotros en Monterrey damos la cátedra en el Tecnológico de Monterrey, una universidad muy prestigiosa a nivel Latinoamérica, y yo este año di la clase de PropTech, y cuando le pregunté a 30 próximos arquitectos a recibirse si sabían que era PropTech, pasó exactamente lo que le dijo Andrés, nadie sabía que era PropTech, y son arquitectos a punto de recibirse. O sea, tenemos un problema de educación. Tuve lamentables experiencias con algunos rectores o directores académicos de algunas universidades que consideran que el PropTech es una moda y no entienden que no es una moda, es un movimiento. Entonces, creo que tenemos un problema en la educación. Tenemos otro problema también, que los promotores inmobiliarios, los incorporadores, no ven un beneficio de usar la tecnología. Y entiendo también la vehemencia con que Andrés le pone el ímpetu de que hay que movilizar. Pero también hay que entender que esto se mueve por temas económicos. O sea, más allá de que si podemos tener la razón de que hay que mejorar la educación, al final del camino, el fintech, que es nuestro primo, porque hay un mercado de real estate fintech cierto, cuando hablamos de crowdfunding, crowdlending, cuando hablamos de insurtech, el insurtech básicamente necesita del real estate porque es más grande que el mercado de los autos. Entonces, hay un mercado de real estate fintech. Y yo, complementando a lo que dice Andrés, me gustaría también marcar que tenemos una falencia muy grande en la educación de los inversores. Los inversores no tienen paciencia en las startups. Los inversores piensan que pueden entrar rápido. Las grandes compañías, me alcanza una mano para contar compañías que tienen su propio corporate venturing. Orange, compañía que yo dirijo y que yo estoy manejando el corporate venturing ahí. Cemex, Maciza, después Pactia, que es de Colombia, que no llega a tener un corporate venturing, sino que hace inversiones aisladas. Y Brasil, básicamente tiene como 10 o 15 compañías en un mercado, es nada, comparado que deberían tener 200, 300 promotoras inmobiliarias invirtiendo y adoptando tecnología. Entonces, yo creo que los dos grandes desafíos, por lo menos a los que quiero complementar, a los que dijo Andrés, es, primero, no tenemos un ecosistema de inversión ágil. Creo que ahí hay que hacer mea culpa. Las startups son muy, muy, muy incipientes. No hay una madurez, no hay una disrupción, no hay un algoritmo mágico. Muchas copian lo que hacen otras. Cuando vimos con Gustavo también en Brasil, vemos muchas startups parecidas. Se cambian un poco el color, el name, pero no hay una gran disrupción. No creo que todas solucionen el dolor del mercado, y yo creo que hay que caer en el concepto básico del Lean Startup, ¿no? ¿Qué soluciono y qué mejoro? Entonces, me parece que ahí tenemos una gran falencia. Las startups no se tornan atractivas para la inversión o para los inversores. Ese es el primer gran desafío. Hay que acercar mucho más el ecosistema del que presta dinero o el que financia una startup y el que la va a buscar. Y el otro gran desafío es hacer que las empresas de real estate creen más sandbox, creen más oportunidades para que las startups ingresen en las compañías. Lamentablemente la mortandad es muy grande. De cada 10 startups, sinceramente, muere casi el 40%, el 20% puede llegar a vivir y el otro 40% va a quedarse como una compañía estabilizada. Y yo creo que el segundo desafío es no tal vez forzar a las incorporadoras, a las fornecedoras a hacer inversiones en tecnología, pero sí fomentarlas a que dejen a las startups entrar dentro de sus compañías. Nosotros en Orange hoy tenemos incorporadas 5 startups después de 5 meses de trabajo, donde nosotros no le ponemos dinero, pero las estamos dejando desarrollar, las estamos dejando que se equivoquen en nuestras obras, acompañadas obviamente con nuestros ingenieros, las estamos dejando que se equivoquen en nuestras salas de venta, las estamos dejando que hagan esa experiencia que tantas veces pregonamos como un MVP, un mínimo viable product, en donde creemos que a las startups hay que nutrirlas. Entonces, me parece que hay que... los segundos grandes desafíos son educar a las startups a saber presentarse para atraer la inversión, explicarle a los inversores
que la inversión en tecnología PropTech es diferente a una FinTech, que no va a haber tal vez un gran unicornio. Brasil tiene unicornios por el volumen per se que tienen, pero no vemos grandes unicornios en Latinoamérica. Y segundo, me parece que habría que fomentar que más empresas conozco bastante el sur de Brasil, conozco bastante Santa Catarina, Río Grande do Sul, lo he recorrido en particular, y me parece que hay muchas empresas gaullas, catarinenses, paranenses, que tendrían la posibilidad de entender que si incorporan tecnología y startup, lo que van a hacer es recibir un fresh air, un aire fresco. Las startups son irreverentes, las startups son innovadoras, las startups no son chicos malucos que están dando vueltas en un garage. Son personas que tienen una mentalidad mucho más abierta, y creo que yo tengo 57 años y estoy dirigiendo un programa PropTech en México. Para mí, me parece que eso tendría que dejar un mensaje de que muchas personas que tal vez son de mi edad deberían abrirse a entender que hay que abrir el paso a los jóvenes, que hay que abrir paso a la tecnología, y que hay que dejar que la tecnología al final del camino termine creando la disrupción, porque al final del camino todo lo que hablamos de tecnología es para atender a las personas. Sí. Y si perdemos ese foco, como digo siempre, tenemos un gran problema. Lo económico es importante, pero todo lo que hacemos en tecnología, incorporándolo a la industria, es para mejorar la calidad de vida de las personas, los negocios de las personas, la calidad de construcción. Creo que la pandemia nos ha dejado mucho. Y no sé, Gustavo, si con esto encauzo parte de la pregunta que tú tenías o me he desviado. Sim, me respondeu perfeitamente, e acredito que para todos, toda a gente que nos ouve acá, ficou claro que os desafios são iguais para todos. É igual para o Andrés na Colômbia, é igual para o Rubem, Argentina e México, onde ele atua com a Orange Investment. É assim para nós aqui no Brasil, mas do que vocês falaram agora, acabaram de falar, fica claro algo muito particular. Não é a tecnologia pela tecnologia. É como as pessoas se utilizam das diferentes tecnologias para melhorar processos, para otimizar serviços e produtos, e com isso ganhar mais escala, não? Porque a tecnologia pela tecnologia você tem aos montes, e eu gosto, Rubem, quando você cita que, olhando para o país aqui, olhando para o Brasil em particular, Andrés, olhando para o Brasil, nós vemos muita cópia, muitas empresas fazendo a mesma coisa, como o Rubem disse, cambiando os colores apenas, não? Uma azul, outra verde e assim sigue, não? Andrés, em Colômbia, quantas são as empresas PropTechs? Há um número para isso, para destacar? Há um número para destacar isso? Quantas são? E em que especialidade elas atuam? ¿Sabes me dizer algo sobre isso? Gracias, Gustavo. Actualmente nosotros en Triari estamos trabajando como un Open Innovation Hub, como lo que están haciendo mucho en Europa, que es principalmente ayudar a los corporativos y a las compañías de real estate a entender cuáles son sus retos digitales para conectarlos con startups PropTech. Ahorita estamos haciendo el primer mapa que vamos a lanzarlo en febrero, donde vamos a entregar datos relevantes sobre el estado del PropTech en América Latina, desde México hasta Chile. Y ahorita, para que te hagas una idea, nosotros ya tenemos mapeado, Gustavo, en México más de 100 startups PropTech, pero que no están en una comunidad, están dispersas. En Colombia nosotros tenemos ya mapeadas aproximadamente 120 startups PropTech, que están también, algunas de ellas ya están en la asociación en Colombia PropTech, otras todavía están por ahí dispersas. En Perú ya tenemos mapeadas aproximadamente unas 40, 30 startups PropTech, pero más allá del número, Gustavo, lo más importante es algo que nombra Rubén, y es también la capacidad de estas startups de sobrevivir el Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte pues lo viven todos los emprendedores, yo lo viví ya hace 3, 4 años que venía de trabajar en tecnología y decidí pivotear todo mi modelo de negocio con mi equipo hacia consultoría en innovación y tecnología, porque entendimos que la industria estaba muy atrás frente a otros
frente a otros servicios de tecnología y entonces decidimos pivotear hacia la consultoría, hacia educar, hacia enseñar. Pero lo más importante es que estas startups están trabajando en 3 líneas de las que se habla en el mundo PropTech, que son el uso de los datos, las transacciones y número 3, la gestión o el management and control, básicamente cómo se gestionan los activos. Bajo estas 3 grandes segmentos o verticales del PropTech, pues se derivan muchas de estas empresas que están trabajando en toda la cadena de valor o el chain value del real estate, que puede ser desde usar drones para comprar tierras o hasta la gestión de un activo, de un retail o la gestión de un co-living, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esos 3 pilares, pues se desprenden distintas tecnologías que están trabajando muchas startups. En el caso de Colombia, te podría decir que hay empresas que están trabajando con data analytics, hay empresas que están trabajando en créditos hipotecarios, muy fuerte con los bancos, que como lo dijo Rubén, son empresas de real estate fintech que están trabajando con la banca y están trabajando en esos créditos hipotecarios. Hay otra línea en las empresas que están trabajando en Colombia que son principalmente en BIM, también en Building Information Modeling, que están trabajando en plataformas que ayudan a los proveedores de la construcción. Hoy estuve viendo algunas de las startups también en Brasil que están trabajando muy fuerte en construcción. Ese podría decirte que es un poco el mapa general de las startups en Colombia. Hay otras que vienen detrás trabajando también en el facility management, en la gestión de activos, en propiedad horizontal, están trabajando en la creación de comunidades también, como está pasando, por ejemplo, tengo una startup en Brasil que se llama LAR. Sí. LAR App, es un amigo mío, Leo Boss, en Sao Paulo, que está trabajando en la gestión de activos. En el caso de Colombia también vienen una serie de empresas, de startups PropTech, que están trabajando en facility management muy fuerte, con distintos servicios para los usuarios y para los clientes. Y yo creo que ese ámbito del facility management o esa línea de negocio del facility management en América Latina va a crecer muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gestión de activos o la administración de activos, hablamos de condominios, de residencias, pues nunca se había hecho nada en ese sector. Entonces yo creo que ahí viene una oportunidad enorme para muchas startups que ya están trabajando en la gestión de activos, de condominios y residencias. Muito bem, muito bem. Rubem, Andrés foi muito feliz nas colocações dele, abrindo um pouco o cenário colombiano de como as PropTechs têm atuado. E eu percebo que o que ele diz também passa aqui no Brasil e deve passar no mundo todo. E eu te pergunto o seguinte, por que PropTechs que miran los datos y PropTechs que miran las transacciones inmobiliarias se destacam más? ¿Hay algo que responda por eso o no? Definitivamente hay algo. Y ese algo tiene que ver que hay una mudanza, hay una migración de a expectativa de los investidores. Acontece que hoje muitos investidores têm a dúvida se a geração millennial vai estar fazendo compras de apartamentos e eles vão estar mudando a ter sua própria casa. Imagina que hoje um millennial não tenta ter um carro, somente ele gosta de ir de vacações, de estar com seus amigos, e um conceito que está crescendo muito é construção build-to-rent, negócios muitos de build-to-suit. Então, uma dúvida que existe no mercado, e principalmente pega muito forte na construção civil, imagino que muitas pessoas agora estarão escutando o que estou falando e dirão, pero este homem está maluco. Como a construção civil vai ter menor produção? Pode acontecer que os millennials gostem mais de comprar a sua morada. Então, onde vai todo o modelo de negócio do multifamily, negócio de renta? Principalmente a gente, imagina hoje, quem tenta fazer uma compra de uma oficina depois da pandemia? Ninguém. A maioria das pessoas, ou a maioria dos investidores estão mirando com atenção muito o tema de ter projetos, e aqui vou falar em espanhol, de largo plazo. Então, esse largo plazo coincide
con algo que acaba de decir Andrés, que tiene que ir más al lado de la gestión. Yo no lo llamaría, Andrés, perdón, tanto facility, sino lo que estamos empezando a ver es algo que venimos pregonando y que arranca con Steve Wake del MIT hace 2 años, cuando Steve Wake empezó a decir que los activos inmobiliarios son líquidos, hay que hacer el contenido, hay que hacer el recipiente y dejar que el interior de un edificio se acomode de acuerdo a la demanda, y aparece el co-living, aparece el coworking. El coworking no va a desaparecer. Muchos vaticinaron el caos, Drop Oleg, Anthony Slamberg, que son 2 grandes referentes, hablan de que los activos inmobiliarios necesitan un rethink o necesitan una reconversión. Yo en mi última ponencia hablé de hacer un real estate más inteligente. ¿Por qué? Porque los activos necesitan ser cuidados, necesitan ser mantenidos. Hoy, Gustavo, no es tanto location, location, location. Con la pandemia se han descentralizado las ciudades y zonas secundarias han pasado a ser importantes porque la gente no se traslada tanto a una oficina. Ya no hay que estar en el centro de Joaquín Lobo y Avenida Paulista para decir estoy en el centro. Hoy puedo estar a las afueras de la ciudad y crear nuevas centralidades. Entonces, lo que sí vemos es un crecimiento muy fuerte de soluciones que faciliten IoT, blockchain, trazabilidad de las personas a través del uso de los smartphones. Nosotros podemos seguir a las personas dentro de un edificio, podemos saber el uso que van a darle, qué tiempo permanecen. Entonces, lo que estamos viendo es que los grandes inversores están empezando a mirar con intención de invertir en startups que ayuden no tanto a la venta de una propiedad, sino a la gestión y al mantenimiento de un activo. Y aquí sé que esto es bastante fuerte, dicho en español, en inglés y en portugués, porque puede cambiar la mirada de la inversión. Nosotros como Orange, y lo voy a decir públicamente, estamos ya invertidos en 2 startups colombianas. En Arcadia, que es una startup de blockchain, y en Property, que es una startup que hace inteligencia cognitiva a partir de grabar invoice la satisfacción de los habitantes de un edificio. Y puede predecir el grado de satisfacción, lo que implica en la posibilidad de volver a renovar un contrato o de pagar por un amenity. Entonces, ¿hacia dónde está yendo el real estate y hacia dónde están yendo las startups? Hacia soluciones más aplicadas a inteligencia, a Big Data, a Machine Learning, a conceptos de Deep Learning. Entonces, yo creo que se viene un real estate mucho más inteligente, es parte de lo que pregono. Se viene un real estate mucho más fintech, muchas más transacciones, tokenización, generación de crowdlending, operaciones de money en línea, casos como BTS de los Estados Unidos, que monitorea todos los Real Estate Investment Trust en tiempo real y le permiten a un inversor saber si el edificio está funcionando bien y si vale la pena invertir. Y otras soluciones que lo que van a hacer es este tema del touchless, de la sanidad en los edificios. Me parece que hoy hay que mirar ese aspecto y los inversores, tal vez por eso están un poquito más expectantes, no están invirtiendo en startups que hacen más de lo mismo. Yo por eso lo que incentivo es a que los jóvenes traten de buscar soluciones inteligentes que mejoren la calidad de vida de las personas, que al final del camino los cambios en el retail, los cambios en la venta del omnichannel, la gestión de los futuros parques logísticos, la logística más inteligente, la última milla, ¿sí? Los casos concretos de Rappi, de Globo, que están empezando a hacer no solamente compañías que hacen delivery, sino que ya gestionan el pago. Todo nos está mostrando que hay que ir a una parte mucho más dinámica y a una transformación muy fuerte del real estate que va más allá de lo que por ahí veníamos viendo, y creo que arranca ya el fin de un PropTech 3.0, como decía Andrew Brown. Para quienes no lo saben, Andrew Brown escribió el libro PropTech 3.0 hace 3 años. Y hoy se están vaticinando o cumpliendo todo lo que dicen. Yo creo que estamos entrando, no en un PropTech 4.0, pero sí estamos entrando en un PropTech más inteligente o un 3.0,1. Sí. Gustavo. Sí, Rubén, continúe. No, por eso no sé si esto te da letra para alguna pregunta más. Existe, Andrés, na sua opinião, na sua visão, há mercado realmente diferente
ou estamos, neste momento, tentando criar um real estate diferente? Ele já é diferente ou vamos tentar ainda criar um mercado diferente? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Digamos, mi perspectiva y lo que estamos viendo nosotros desde Triari, y también lo comparto con Rubén, es que la industria debe volcarse a entender muy bien al consumidor y al cliente. No, inclusive las startups tienen que pensar muy bien en quién es su cliente, quién es su buyer persona. Y yo creo que bajo esas características, bajo esas dinámicas de entender quién es mi cliente, para qué es mi plataforma, cuál es la tecnología que va a ayudar a mi cliente o a mi usuario, bajo esa dinámica, creo que el mercado ya es sofisticado, Gustavo. El mercado hoy usa, como lo estaba diciendo Rubén, celulares, y ahorita debido a la pandemia y al COVID, hemos visto cambios de comportamiento en el mercado, donde hoy una familia de 60 años en promedio nunca había usado un pago digital con su celular, nunca. Tampoco iban a usar un celular para pagar digitalmente un recibo, un pago del agua o de la energía, de la electricidad, nunca. Y debido a la pandemia, hoy tú puedes ver una familia de 60 años, esposa y esposo, que ya usó su teléfono para pagar digitalmente un servicio de algunos de los países de América Latina. Eso es impresionante, el nivel de transacciones que se hicieron en la pandemia gracias al e-commerce. Entonces, en el caso del real estate tenemos algo más complejo. Es que si no logramos empezar a entender al usuario, si no logramos empezar a entender al cliente que renta, compra, va a un shopping mall, un inversionista que quiere ver cómo se mueven los activos, si no empezamos a entender el cliente, pues vamos a tener otra barrera muy enorme en estos próximos años, porque las otras industrias como fintech, la industria farmacéutica, la industria, por ejemplo, agro, que vienen muy evolucionadas en los últimos años y ahorita con la pandemia evolucionaron aún más. Hay un estudio de McKinsey que muestra cuáles fueron las industrias que más crecieron ahorita en tecnología e innovación. Real estate ni aparece por allí en el listado de McKinsey. Entonces, principalmente creo que el mercado ya sofisticado y ahorita con la pandemia aceleró la digitalización del mercado. Y ahora el reto que tienen las empresas que estamos trabajando en tecnología, en innovación, en real estate, el reto es empezar a descifrar el comportamiento de los usuarios, empezar a descifrar qué le gusta a mi usuario, qué quiere mi cliente, cómo lo quiere mi cliente vivir, cómo quiere mi cliente empezar a moverse en las calles, en las ciudades, en los edificios. Entonces, allí hay un enorme reto para todas las startups, las que están trabajando en estas líneas de negocio, como lo decía Rubén, en cómo van a prestar servicios alrededor de sus plataformas, en el Real Estate as a Service, cómo van a prestar servicios para estos usuarios o clientes. Entonces, el mercado ya sofisticado, tenemos un reto como industria de empezar a alinearnos y empezar a trabajar con el usuario y con el cliente. Y yo creo que ellos tienen mucho conocimiento, el cliente de hoy, el usuario que hoy maneja un celular, un smartphone, tiene mucho conocimiento porque tiene acceso a la información. Entonces, hoy un cliente, mucho más rápido. En un clic puedes encontrar información, en menos de un minuto puedes llegar a distintas fuentes de información y eso empieza a persuadir al cliente, ya sea para comprar, para rentar, para vivir, para irse de una ciudad a otra. Hay una enorme oportunidad ahí, pero yo creo que ese es el reto también que tienen las startups hoy, de empezar a descifrar esos comportamientos, y también para los developers, para los que son stakeholders de la industria, la clave, yo siempre hablo de los laboratorios de innovación, cómo se desarrollan proyectos de vivienda como laboratorios de innovación, cómo realmente usamos esas construcciones, cómo usamos los proyectos de vivienda para empezar a entender a esos usuarios, a esas personas, a esas familias que viven dentro de las casas, dentro de los edificios, dentro de los apartamentos. Allá hay una enorme oportunidad que todavía no se ha desarrollado, por eso se hablan ya de los proyectos de Smart Cities de Google, el de Toyota en Japón, donde empresas que no son de real estate, y pongo aquí el caso de Toyota,
Este año en Las Vegas, en el CSC de Las Vegas, Toyota hizo el lanzamiento de su ciudad inteligente que ya va a empezar a construir este año, porque una empresa de carros quiere desarrollar una ciudad. Porque una empresa de carros que hace carros quiere empezar a entender cómo se comportan las personas cuando usan un carro autónomo, cuando empiezan a hacer pedidos desde su celular, cuánto tiempo, lo que decía Rubén, en la última milla, cuánto tiempo se demora del punto A al punto B un pedido. Eso va a cambiar la industria. Pero, pues, ¿por qué lo está haciendo una empresa de carros como Toyota? Y no lo está haciendo un developer o un corporativo o un fondo de inversión grande como BlackRock, por ejemplo. Entonces, eso va a cambiar las dinámicas, creo yo, del juego, del mercado, Gustavo. Creo que eso va a cambiar también la manera de pensar de muchas compañías, de por qué ellos lo están haciendo y por qué no lo estoy haciendo yo. ¿Por qué ellos están asumiendo el riesgo y por qué yo no? ¿Por qué ellos se están comprometiendo con el cambio y por qué yo no? Entonces yo creo que allí hay una enorme oportunidad. Perfecto, Andrés, perfecto. E me parece que as outras indústrias estão mais preocupadas com esse setor imobiliário do que nós outros. Porque enquanto nós outros pensamos em criar produtos, as outras indústrias estão pensando em como criar um mecanismo, um ecossistema, como queira chamar, de boa convivência. Gustavo, crear experiências. Criar Amazon. experiência, Rubens, sim, sim. Amazon en cualquier momento está haciendo una moradía. Sim, a Amazon acabou de ter farmacêutica. Um negócio na farmacêutica, na indústria farmacêutica. Por que não o setor imobiliário, não? Lembra lo que indicó, desculpa, ¿no? Lembra lo que indicó Mercedes-Benz, a companhia muito mais importante de fabricação de carros, falou recentemente que eles vão deixar de ser uma empresa que faz carros para fazer uma companhia que faz soluções de mobilidade. Sim, sim, perfeito. É muito forte a frase. Porque não fazem mais carros, vamos a fazer experiências de mobilidade ou soluções de mobilidade. E a indústria do real estate que faz? Casas. Casas, sim, 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 sim. E... Temos uma dúvida. Eu acho que temos um problema. Sim, claro, temos um problema muito grande e eu espero que haja uma resposta a los próximos 10 anos para termos um mercado imobiliário mais, como posso dizer, um mercado imobiliário mais hecho para as pessoas e não hecho para os desenvolvedores e outros. E, Andrés, eu costumo dizer que no Brasil, primeiro se pensa o produto, e creio que em Colômbia também, Argentina, México, primeiro se pensa o produto, para depois pensar em quem vai habitar o produto, quem vai usar o produto. E muitas vezes, o produto, quando ele vai a mercado, ele já não tem mais sentido. Ele já não tem a mesma essência para a qual foi criado. Ou seja, estamos perdendo muito tempo planificando para depois, ou melhor, perdendo muito tempo em pensar o produto em si e menos planificar como colocar esse produto no mercado para que as pessoas possam viver bem ali. Você passa isso na Colômbia, Rubem, vocês passam isso no resto da América Latina? Estamos pensando mais em, não sei como falar em espanhol, pero tijolo, arena e cimento? Necesitamos ladrillo. A ver, Sim, Gustavo, desculpa, vou tentar falar em português porque acho muito interessante o que você indicou agora como uma abertura para abrir a porta para um comentário muito forte, que é, por isso eu indiquei que desde Orange Investment do México, nós estamos olhando, temos uma mirada muito mais centrada em tudo o que tem que ver com inteligência de mercado. Os hábitos que têm as pessoas, o seu costume de consumo, as preferências sobre o tipo de apartamento, se eles querem alugar, se eles querem fazer a compra. O que nós estamos trabalhando agora é em predecir ou tentar compreender o que tipo de produto a gente quer. Então, se a gente quisesse comprar, nós faríamos de apartamentos. Mas se a gente quer alugar, Sim. por que vou fazer apartamentos? Vou forçar as pessoas a que comprem uma moradia? Eu estou maluco. Então, o que tenho que fazer? Tenho que fazer o que a gente quer.
O melhor caso que nós temos foi o que fez o Steve Jobs. Se a gente quer ter tudo em um smartphone, então vou fazer um telefone inteligente. E fiz o iPhone. Por que temos que ter as coisas separadas? A gente quer viver hoje mais em comunidade, muito mais agora com o tema do Covid, e a gente quer comunidades muito mais planejadas, quer comunidades muito mais tecnológicas, que, como indicou Gustavo, como indicou Andrés, tem muito mais perto a distribuição dos alimentos. Nós estamos falando agora de ter todo a pé a 15 minutos, muito mais perto. Então, por que alguns incorporadores tentam fazer tipo de edifícios que a gente não quer consumir? Não tem problema, a gente não vai morar nesses lugares, nesses lares. Então, o que eu acho é, desde Orange, nós estamos tentando identificar que tipo de produto a gente vai a ter preferências. E há dois mercados que nós estamos deixando esquecidos. O mercado de turismo residencial, ou moradias perto do praia, de alto nível, de alto estándar, porque a gente que tem dinheiro vai estar invirtiendo, fazendo investimentos, e a hoteleria. Eu acho que se vê um novo tipo de hoteleria, um novo tipo de forma de desfrutar a vida. As pessoas querem ter mais tempo para eles, e eu acho que a indústria da hoteleria, que está muito golpeada hoje, pode ser uma surpresa de um tempo lá, perto, porque a gente tenta trabalhar menos, tenta desfrutar mais da vida. Eu acho que poderia ser um lugar interessante onde a tecnologia poderia fazer uma tarefa muito, muito mais forte do que nós imaginamos. Y para complementar Sí. con Rubén, Gustavo, yo hablo de un concepto que se llama como todos conocen, el neobanco, como Nubank en Brasil. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando conocen Nubank de David Vélez. Yo tomé el mismo concepto de neobanco en fintech y lo llevé también al concepto de real estate de neodesarrollador, de neodeveloper. Y cuando hablamos del neodeveloper o el neodesarrollador inmobiliario, yo hablo de que este neodesarrollador ya viene con un nuevo equipo, con una manera diferente de pensar los proyectos, desde el diseño del proyecto hasta la gestión del activo. Sí. Y este neodesarrollador no tiene que construir proyectos enormes, pero sí puede empezar a diferenciarse del mercado y empezar a quedarse con una parte de la torta del mercado, haciendo proyectos inteligentes, mucho más sostenibles. Hoy se habla mucho en la industria PropTech a nivel mundial, en Estados Unidos y en Europa, sobre cómo vamos a hacer en la industria del real estate para ser mucho más amigables con el medio ambiente. Hoy el 40%, Gustavo y Rubén, el 40% del CO2 que se genera en el mundo lo genera la industria del real estate. ¿Por qué? Tenemos edificios antiguos, Gustavo, ¿sí?, que todavía consumen enormes cantidades de energía, enormes cantidades de agua. Somos contaminantes, somos una industria contaminante. Entonces, estos neodesarrolladores que ya están empezando a desarrollar proyectos mucho más amigables con el medio ambiente, que ahorran agua, usan paneles solares, usan distintos materiales en la construcción para hacerlo mucho más amigable en las zonas donde se construyen. Son desarrolladores que vienen con otra mentalidad y una mentalidad mucho más friendly con el medio ambiente, claramente con tecnología, con innovación para los usuarios y para los clientes que van a vivir tal vez en la época del invierno o en verano, que realmente sus necesidades se adaptan. Hace poco, no sé, Rubén, no sé si escucharon nuestro podcast. Nosotros tenemos unos podcasts más escuchados en Spotify. A Rubén lo hemos invitado también a nuestro podcast y allí hablamos con Alma Pineda, una emprendedora mexicana, Gustavo, que trabajó con un proyecto de Tesla en Las Vegas, un proyecto de vivienda inteligente, de Smart Buildings. Y para que te hagas una idea, Rubén y Gustavo, este proyecto en Las Vegas, casas de $5 millones, empezaron a usar su propia energía y se la están vendiendo a Las Vegas. O sea, es impresionante el de mindset que tiene este proyecto.
y los invito a escuchar el podcast de Alma Pineda en Spotify de Vivienda Inteligente, y esto cambia realmente la manera en que reimaginamos y repensamos los productos inmobiliarios, pero esto no viene simplemente por escuchar un libro o un podcast, esto viene del cambio de mentalidad, del mindset del que hablamos con Rubén, que habla Gustavo. El mindset es el que me va a llevar a pensar diferente y a salirme de la caja negra en la que está la industria. Entonces, allí hay enorme oportunidad para los developers, para los que están en real estate, en construcción, para los que están haciendo Building Information Modeling, para los que están usando drones, etcétera, etcétera, para empezar a unir todas esas piezas del rompecabezas y empezar a hacer proyectos mucho más sostenibles, mucho más inteligentes, hacer proyectos mucho más conectados con las ciudades, con las infraestructuras de las ciudades. Y bueno, pues al final el real estate es enorme, Gustavo y Rubén, pero yo creo que estamos viviendo una época y una década que vamos a comenzar muy importante, donde tenemos oportunidades todos para empezar a ser disruptivos. Andrés, se havia dois ou três desafios em ecossistema PropTech, tu has acabado de criar por lo menos mais 6 ou 7 para trabalharmos agora. Que mala suerte temos nós outros, não? Estamos arrancando para a última parte deste painel. Que painel, senhores! Muito aprendizado, muito conhecimento acá com duas pessoas a las que me gusta muito e que tenho um grande respeito por vosotros. São duas pessoas que me e fintech, hablamos de proptech, hablamos de constat. De que mais podemos falar quando miramos os personagens mais atuantes deste mercado, que são as empresas imobiliárias que hacen del portfólio e os desarrolladores? Há alguma outra indústria a ser criada? Ou uma coisa que não podemos falar neste momento, pero há de pensar no futuro? Fintech, PropTech, Constat, algo mais que complementa este nosso discurso? Rubén. Yo creo que HealthTech, Gustavo, yo creo que HealthTech, el tema de la salud, es un tema que se viene muy, muy fuerte dentro de la construcción. No estamos mirando, por ejemplo, el turismo de salud. Yo creo que el HealthTech, porque además se viene un tema, los edificios necesitan cuidar a las personas. Recientemente con el tema del COVID vimos que había smartphones que no solamente hacían control de acceso, sino que también medían la temperatura corporal de las personas. Yo creo que hay dos mercados. Uno es el MarTech, que tiene que ver con el marketing digital, que puede impactar muy fuerte en un proceso de generación de lead, que la industria lo necesita. Facebook y las redes sociales son un fenómeno para el real estate muy, muy fuertes. Brasil tiene 315 empresas de MarTech, para que tengan una idea, de marketing digital, en toda su variación. Y dentro del marketing digital entra también el deep learning y la investigación de los hábitos de compra de las personas. Pero yo creo que lo más significativo que se viene tiene que ver con la salud. El manejo de la salud en los edificios, un edificio que puede predecir que la temperatura corporal de una persona está complicada, puede dar advertencias de salud, puede indicar que hay COVID, o sea, yo creo que habría que prestarle mucha más atención, e inclusive hemos tenido casos de conversaciones con algunas startups que agregan medicina, que se vinculan con el IoT, y que tal vez para muchas personas puede ser una locura esto, pero me hago cargo de decir locuras, ¿no? Por eso estoy donde estoy, de soñar y de decir locuras. Yo creo que hay que mirar con mucha atención todo lo que tiene que ver con HealthTech, con temas de salud, con mejoras de la infraestructura de los edificios, a partir de tratar, como siempre digo, de cuidar a la persona principal o al actor principal de toda esta industria, que son las personas. Yo con esto te dejo ahí. Yo creo que la salud y los cuidados de HealthTech vienen, y creo que también hay que prestar atención a un mercado importante, que es el marketing digital, como MarTech, como una herramienta para ayudar a divulgar todo esto. Andrés, te tiro la bola caliente, perdón. No, estoy muy de acuerdo con Rubén, es una de las áreas a crecer en los próximos meses, diría yo, porque debido a la pandemia y al COVID, hay empresas que están trabajando muy fuerte en el tema de wellness, de HealthTech, que dice Rubén,
y la que yo agregaría que se habla mucho en Silicon Valley y en San Francisco, Gustavo y Rubén, es las Big Tech. A pesar de que en Real Estate todavía no vemos una Big Tech, pero yo me gusta hablar un poco más desde el punto de vista de los datos. Creo que los datos van a seguir gobernando y cualquier modelo de negocio tecnológico. Creo que los datos, hay un enorme potencial todavía que no se ha descubierto en nuestra industria, el uso de los datos. Ahorita estoy entrenando a más de 100 empresarios y directivos en Camacol, el gremio de la construcción aquí en Colombia, y están tomando un curso conmigo de Business Analytics, Rubén y Gustavo, a los que no sabían y me escuchan. Y fue un proceso arduo realmente que estas personas entendieran el poder de los datos y cómo alrededor de los datos podemos empezar a tomar decisiones para los negocios. Y más allá de eso, es empezar a entender los problemas que hay en las industrias, en este caso en el real estate y en la construcción. ¿Cómo puedo usar los datos realmente? ¿Cómo los datos me pueden ayudar? Pero al final los datos son solo datos si no realmente empezamos a meternos en aplicaciones de tecnología como las que ya conocemos algunos de ustedes, Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, etcétera, etcétera. Pero lo más importante aquí no es que viene adelante. Yo creo que ahorita lo más importante, Gustavo, es empezar que los datos deben ser la base sólida de cualquier empresa de tecnología, deben ser la base sólida para cualquier ecosistema digital, porque con los datos podemos empezar a predecir los cambios de comportamiento económicos, los cambios de comportamiento de consumo, los cambios de comportamiento que están ocurriendo en tiempo real en las ciudades. Entonces yo creo que veo que el Big Data va a seguir transformando las industrias, viene para quedarse y yo creo que los que no se monten ahí, los que no logren subirse al uso de los datos, van a estar fuera del negocio muy pronto. Muito bem. A todos que nos escutam, que nos acompanham nessa conversa, ficou claro que o setor imobiliário, o setor de construção civil, é uma mudança bastante grande. Esses dois atores aqui, Rubem e Andrés, falaram muito sobre algumas coisas que nós vamos ver daqui ao que acontece no setor e soluções, instrumentos, Construtec e coisas. Tem um problema aqui? Tá? O som não está indo? Espera aí. Acho que acabou a bateria. Me ouvem? Gustavo. Me ouvem? Eu escuto, hein? Sim? Pois bem. Sim. É que eu acho que acabou a bateria aqui. Bom, a vocês que nos escutam, que nos acompanharam nesses quase uma hora aqui de papo, Andrés e Rubem trouxeram para nós algumas informações bastante importantes, eu vou repetir aqui novamente. Falaram sobre o ecossistema da PropTech, que tem, além de falar de PropTechs, temos as Construtechs ou Constat, as Fintechs. Agora o Rubem trouxe as Martechs, são empresas de marketing utilizando tecnologia. Andrés falou muito aqui sobre o Big Data. Então, meus amigos, eu acho que está na hora, Rubem e Andrés, de voltarmos ao início do mercado e pensar o seguinte: o setor imobiliário é feito para as pessoas, devemos pensar nas pessoas. Qualquer tecnologia, pela tecnologia, já falamos aqui, pode não funcionar, mas vamos olhar para as pessoas para pensar em produto, processo e trazer um oxigênio novo para esse mercado. Andrés, seu último minuto aí para suas considerações finais. E Rubem, siga também, mais um minutito com suas considerações finais. Andrés, por favor. Gracias, Gustavo. Principalmente para los que nos están escuchando en Brasil, en cualquier lugar del mundo, estamos viviendo un cambio enorme en el mundo. Tenemos que comprometernos con este cambio también que nos está dando la oportunidad de transformarnos, de evolucionar nuestros negocios, de evolucionar nuestros equipos de trabajo, de evolucionar claramente la manera en que hacemos las cosas, y seguramente muchos de nosotros hemos estado estancados y detenidos por lo que pasó este año, pero creo que se abre una enorme oportunidad para la industria de PropTech en América Latina, para los emprendedores, para los corporativos. El reto que tienen es innovar, el reto que tienen hoy es
conectarse con este nuevo mundo tecnológico y el camino es flexible, el futuro es flexible y Brasil estoy seguro que tiene un enorme camino hacia trabajar en un ecosistema colaborativo, un ecosistema donde todos participan y un ecosistema donde todos tienen un win-win, un gana-gana para poder empezar a generar crecimiento, empleo, pueden empezar a generar realmente un aporte social y económico para sus ciudades, para sus economías y claramente para el país. Entonces, obsesionémonos por el futuro, trabajemos con los inversionistas, trabajemos con la industria. Yo creo que vienen 10 años muy fuertes de mucho trabajo, de muchas oportunidades, pero también de tener la capacidad de sostenerse en el tiempo y ser resilientes en este proceso de emprender, a los que son emprendedores, a los que son colegas míos, a los que están en la industria, en los corporates, de unirse para trabajar en la innovación de la industria. Gracias, Andrés. Rubem. Não, finalmente acho que algumas reflexões rapidinhas. Eu acho que o Covid quebrou a mente de todos os incorporadores e investidores. O Covid traz a indústria 10, 15 anos hacia agora. Nós imaginávamos que o futuro estava muito longe, mas eu acho que o futuro é presente. Então, eu acho que a indústria tem que reimaginar o futuro da indústria hoje, o 2021 é 2 meses. Então, acho que temos que ver o presente muito mais cercano. Ainda disso, se eu tivesse a possibilidade de falar com um investidor brasileiro, com todo o respeito, eu indicaria que o Brasil, ainda de fazer investimentos nas startups que têm lá, tem um mercado muito, muito mais grande, ou tão grande como o Brasil, que é toda a América Hispana. A possibilidade de fazer uma inversão na startup mexicana, na colombiana, na chilena, é muito interessante. Temos startups muito fortes de lineamientos, de mentalidade, de oportunidades do mercado latino-americano. E eu acho que temos uma coisa que não devemos esquecer, que é que os negócios, nós falamos negócios B2C, B2B, pero que aqui do futuro nós teríamos que estar falando de negócios human to human, o sea, de persona a persona. Tenemos que mirar que todo lo que hacemos en el PropTech es para beneficio de las personas, para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, para mejorar su salud, y creo que por ese es el camino, ¿no? Debemos mirar que el PropTech sea algo que ayude a que las personas mejoren su calidad de vida y que hagan que la industria sea mucho más fructífera independientemente del idioma que hablemos y del lugar en el que estemos. Gustavo, muchas gracias. Yo no tengo más que eso. Muchas gracias, señores. Qué panel, mucho conocimiento, mucho contenido. Y Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Rubem, a ti también por aceptar la invitación de este amigo que tienes acá en Brasil. Andrés también, um amigo muito querido. E a você que nos acompanhou nessa 1 hora de muito conhecimento, dessa conversa que foi uma conversa muito esclarecedora do que é PropTech e os cenários que se apontam na América Latina. Também agradeço a você e vou me despedindo aqui. Rubem, Andrés, muchas gracias, señores. Hasta luego. Chao, chao. A gente vê. Chao.